Malaquías, queridos hermanos, es el último libro del Antiguo Testamento. Si nosotros quisiéramos saber un poquito acerca del contexto, te quiero decir que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia, y en ese cautiverio que Dios permitió por su ira que derramó sobre el pueblo de Israel, pues el pueblo de Israel, que estaba bajo, digamos ahí con Babilonia, haciendo esclavos, permitió que regresara la primera vez una parte, ¿sí?, con Zorobabel, que era el rey de Judá. La segunda vez Dios permite que regrese otra parte del pueblo de Israel con Esdras, y en una tercera vez regresa el pueblo de Israel con Nehemías. Estando ya en Jerusalén, sucedieron varias cosas. Primero, el templo estaba ya destruido. El profeta Ageo les pide también a ellos, ¿verdad?, que dejen de estar artesonando sus casas y que se dediquen un poco más al templo que estaba en ese momento destruido. Y Malaquías, ya que estaban ellos, ya que habían regresado del cautiverio de Babilonia, en este caso les muestra al pueblo de Israel, a esa nueva generación, que no era la primera generación en donde Dios había constituido a las 12 tribus de Israel y había establecido a los levitas como responsables de poder llevar todos los ritos religiosos que se habían establecido en la ley de Dios. Así que Malaquías, ¿verdad?, les muestra a esos sacerdotes, a esa nueva generación que estaban siendo infieles. Y en algunas ocasiones les he dicho y les he platicado que el Antiguo Testamento es un cuadro, son figuras y son tipos de lo que va a suceder en el Nuevo Testamento y de lo que sucede hoy en día en nuestras propias vidas. Así que, situando en este tiempo la palabra de Dios, podemos ver que es un periodo de crisis espiritual y de crisis moral, donde el mensaje de Malaquías resuena profundamente también en los oídos de cada uno de nosotros el día de hoy, al igual que lo hizo en aquel tiempo con el pueblo de Israel. Malaquías significa mensajero, y a través de este profeta Dios habla con una voz clara y directa y confronta al pueblo de Israel por su infidelidad y por su adoración vacía. El mensaje no está dirigido solo a la nación de Israel, sino especialmente a los líderes espirituales, a los sacerdotes, quienes habían caído en una rutina de sacrificios y ritos sin corazón, deshonrando lo que habíamos cantado hace un momento: tu nombre levantaré, pero ellos deshonraban el nombre de Dios. Y nos presenta un cuadro de lo que sucede en muchas de las iglesias el día de hoy. Dios nos presenta este mensaje para que nos haga reflexionar y podamos entender lo que debemos de cambiar cada uno de nosotros como persona y como iglesia para verdaderamente, queridos hermanos, darle la gloria y la reverencia al único Dios verdadero. En el primer capítulo veremos cómo Dios expresa su amor inquebrantable a su pueblo, recordándole su elección y su favor sobre ellos. Y luego les acusa de despreciar su nombre con sacrificios defectuosos. Y Dios pregunta retóricamente: si soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Así que meditemos en el pasaje, veamos poco a poco el capítulo 1 y 2 de Malaquías. Por favor, acompáñame a Malaquías capítulo 1, versículos, voy a leer primero del 1 al 5. Malaquías 1, del 1 al 5. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Muy bien. Mira lo que dice este hermoso pasaje, como pericopa o como subtítulo dice: amor de Jehová por Jacob. Versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová, ¿qué dice? Contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado. Y esta es una parte en donde nosotros tenemos que detenernos un poco. Dios nos ha amado, queridos hermanos, y nosotros tenemos que entender que a veces se nos olvida el amor de Dios. Y entonces Dios les dice: yo los he amado, dice Jehová, y entonces muchos de nosotros
a veces estamos como el pueblo de Israel, decimos, y también decimos como ellos, ¿en qué nos amaste? Cuando nosotros, hermanos, estamos bien, cuando tenemos salud, cuando tenemos un buen ingreso, cuando nuestra familia está bien, a veces se nos olvida el amor de Dios. Y entonces Dios les explica por qué les está diciendo que los ha amado. Y dice, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Si tú te acuerdas un poco acerca de esta parte en donde nace Saúl y Jacob, ¿quién era el primogénito? Esaú. Entonces, ¿quién era el que debería de tener los derechos como pueblo elegido por Dios? Esaú. Y entonces, ¿qué pasa? Dios le está diciendo, aquí está, te estoy diciendo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y aunque Esaú era el que tenía los derechos de ser pueblo antes que tú, yo te amé, le está diciendo Dios. Y dice ahí en la palabra, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamaré territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Edom, del que menciona la palabra de Dios, es Esaú. Y se acuerdan, a lo mejor, aunque no lo dice la palabra de Dios literalmente, ¿se acuerdan por qué aborreció Dios a Esaú? Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y en el libro de Hebreos tú puedes ver que consideran a Esaú como profano. Y aquí, finalmente, Dios dice, aunque ellos son soberbios y dicen lo que derribaste lo voy a volver a construir, pues Dios les está diciendo, pues lo que vuelvas a construir, también lo voy a volver a derribar. Y te voy a desaparecer. Así que, ¿cuál es el mensaje para nosotros, queridos hermanos, el día de hoy? El creyente que desconoce el amor de Jesús hacia él vive lejos de una vida de compromiso con el Señor. La obediencia al Señor es el resultado del amor de Dios a nosotros, pero también de nosotros hacia Dios. El Señor Jesús dice, dejen de decir que me aman. Dejen de decir que me aman. Si me aman, guarden mis mandamientos. El amor de Dios es sin duda alguna el elemento más sensible de la vida del creyente. Hay una pregunta capital que Cristo continuamente nos hace a cada uno de nosotros, y esa pregunta es, ¿me amas? Y el amor no significa en buenas canciones, en una vida de piedad aparente. El amor significa una entrega incondicional al servicio del Señor. Dios mostró su amor para con nosotros y entregó a su Hijo Jesucristo. El Señor mostró su amor para con nosotros en que dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y el amor de Dios, queridos hermanos, se manifiesta en la acción del Espíritu Santo que comunica a nuestras vidas la experiencia del amor incondicional de Dios. Y Dios viene al encuentro de cada uno de nosotros. Y nos pregunta, ¿me amas? Y esa es una respuesta, querido hermano, que tú el día de hoy tienes que dar al Señor. Si el Señor estuviera aquí en medio de nosotros y te preguntara a cada uno de ustedes, ¿me amas? ¿Cuál sería la respuesta que tú le darías? ¿Responderías igual que el pueblo de Israel? Pues, ¿en qué te hemos dejado de amar? Siguiente pregunta, está en Malaquías 1:6, por favor, ahí en tu Biblia. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Tal vez sea una pregunta retórica, pero si tú ahí dejas un pequeño separador y te vas a Éxodo 4:22, por favor. ¿Por qué
Dios está diciendo que el pueblo de Israel es su hijo. En Éxodo 4:22 le estaba diciendo a Moisés: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es ¿qué? Mi hijo, Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero Dios pregunta: si tú eres mi hijo, entonces ¿dónde está mi honra? Y te pregunta y me pregunta a mí: si tú eres mi hijo, ¿dónde está mi honra? Recuerden que en Éxodo 20, ustedes saben, ahí están los 10 mandamientos, y uno de los mandamientos dice: honra a tu padre y a tu madre. Por eso Dios les está preguntando: ¿dónde está mi honra? Conocían la ley. Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y cuando Dios hace esta pregunta de ¿dónde está mi temor? En Malaquías 2:5, un poquito más adelante, que lo vamos a ver más adelante, pero quiero que vayamos ahí para que veas a qué se refiere con este temor. Dice Malaquías 2:5: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di, ¿para qué? Para que me temiese. ¿Y qué más? Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Está hablando del pueblo de Leví, los levitas, de la primera época, la época en la que se hacían todos realmente los ritos sacrificiales en aquella época, y aquí Dios les está mostrando cómo eran sus padres. Pero ellos no eran como sus padres, habían cambiado radicalmente, y muchas veces, queridos hermanos, también este es un cuadro de lo que nosotros vivimos hoy en la actualidad. Seguimos leyendo ahí en su Biblia. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros: oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Qué quiere decir menospreciar? Menospreciar quiere decir darle menos valor a lo que tiene valor. Eso es menospreciar. Y Dios les está diciendo en qué lo están menospreciando. Y esto, queridos hermanos, es algo que nos debe también de retener en nuestros oídos. Dice: en que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentándolo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Así que Él está diciendo: ese sacrificio que me presentas a mí, ¿qué pasaría si tú se lo regalas a un príncipe? ¿Lo aceptaría? ¿Sería acepto delante de Él? Cuando tú estás presentando animales cojos, ciegos, defectuosos, cuando yo te dije que lo que se presenta aquí en sacrificio tiene que ser perfecto, porque es un sacrificio que expía los pecados del pueblo. Versículo 9. Así pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿A quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Es esa parte en donde cada uno de nosotros presentamos nuestras ofrendas, pero también nos habla el día de hoy a cada uno de nosotros. ¿De qué manera tú estás presentando tu ofrenda al Señor? ¿De qué manera nosotros le estamos devolviendo a Dios? ¿Somos justos delante de Él? ¿Estamos haciendo las cosas de corazón o estamos como este pueblo de Israel que se había desviado radicalmente de lo que Dios les había ordenado? Dice el versículo 11: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Por eso cantábamos: tu nombre levantaré. Y cada uno de nosotros tiene que reconocer que el nombre de Dios tiene poder, y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla.
Y le está diciendo Dios al pueblo de Israel: en todas las demás naciones que no son mi pueblo escogido, ellos presentan ofrenda pura y limpia delante de mí. Y ustedes, que son mi pueblo escogido, miren lo que me están presentando. Versículo 12: y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciado. ¿De qué manera nosotros, cuando venimos a la Santa Cena, queridos hermanos, lo hacemos con conciencia de lo que Cristo hizo por nosotros? En ese momento en el cual reconocemos el sacrificio del Señor Jesucristo para que tú y yo hoy pudiéramos estar aquí, y la siguiente semana que vamos a estar haciendo o celebrando la Santa Cena como un memorial de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿De qué manera tú lo haces? ¿Como un rito? ¿Como simplemente algo que hay que hacer porque hay que hacerlo? ¿O realmente lo haces de corazón, agradeciendo a Dios lo que Él ha hecho por ti y por mí? Versículo 13: habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis. ¿Acaso alguna vez tú pensaste: otra vez la Santa Cena? Pues si el mes pasado lo hicimos, ¿otra vez? Sí, otra vez, porque es un memorial que dejó el Señor Jesucristo como una ordenanza. No es un rito, es una ordenanza. Dice Jehová de los ejércitos: y trajisteis, miren, aquí está esta parte, y trajisteis lo hurtado, cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. Y después Dios les hace una pregunta: ¿aceptaré yo esto de vuestra mano? Imagínense, ¿no?, que estaban presentando animales que habían sido hurtados y lo presentaban en sacrificio al Señor para que expiara sus pecados. Lo cual dice el Señor: ¿aceptaré yo esto que te robaste? ¿Te lo robaste y lo vienes a presentar delante de mí? ¿Tú crees que yo lo voy a aceptar? Y entonces les habla fuerte el Señor y les dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. La pregunta para nosotros: cuando tú presentas tu ofrenda, ¿podrías llegar a pensar que también estás ofreciendo una ofrenda que es como un animal que está defectuoso, ciego, cojo? ¿De qué manera nosotros, queridos hermanos, estamos presentando nuestras ofrendas? Por eso estamos hablando de la infidelidad del hombre. Hay una infidelidad del hombre, y lo vamos a ver la semana que entra, en donde el mismo Señor dice: vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dios dirige su reproche específicamente a los sacerdotes, quienes tenían la responsabilidad de liderar al pueblo en la adoración y servicio a Dios. Sin embargo, queridos hermanos, ellos habían fallado en mostrar el debido respeto y honor en las prácticas y en las enseñanzas que Dios había establecido. Al presentar esos sacrificios de animales ciegos, cojos, defectuosos, había una indecisión por parte de los sacerdotes, pensando que si deshonraban a Dios con sus ritos que infringían las leyes de Dios, no pasaba nada. Como si ellos consideraran que Dios no existe, como si ellos consideraran que Dios no mira desde arriba lo que tú y yo estamos haciendo. Así estaban ellos. Y lo mismo sucede el día de hoy, porque no hemos entendido que la ofrenda requiere pureza y sacrificio. Pues algunos siguen pensando que por el hecho de que traen ropa usada a este lugar o traen algunas cosas que ya no quieren, le están dando a Dios. Pero te quiero decir, querido hermano, no le estás dando absolutamente nada. En realidad, lo que está haciendo la iglesia es que te está haciendo el favor de poderte ayudar a que te desprendas de todo lo que te estorba. En una ocasión el Señor Jesús veía en el lugar de las ofrendas cómo la gente daba, y muchos de los fariseos echaban mucho, pero de lo que echaban era de lo que les sobraba. Por eso el Señor Jesucristo pone un ejemplo que tú conoces, el ejemplo de la viuda, en donde esa mujer echó solamente 2 blancas, y el Señor dijo: esta mujer
es la que hoy más ha dado, porque su ofrenda es una ofrenda sacrificial. Ella dio todo su sustento, todos los demás dieron de lo que les sobraba. Y yo creo que el día de hoy, queridos hermanos, necesitamos comprender y entender nuestra infidelidad a Dios. ¿Qué le estás dando realmente a Dios de lo que te sobra? O sea, le estás dando, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que entender con claridad que la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 12 que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vivo y santo. Tu ofrenda, querido hermano, debe de ser una ofrenda purificada, una ofrenda que realmente agrade a Dios. Decía la Madre Teresa que hay que dar hasta que duela, y a muchos todavía les cuesta mucho trabajo el devolverle a Dios lo que es de Él. Y esa es la infidelidad del hombre. Esa mujer dio 2 blancas, el equivalente aproximadamente a 5 pesos. Tal vez uno podría decir no es nada, pero esa fue la ofrenda que le agradó a Dios. Y a veces nosotros, hermanos, decimos no tengo para darle a Dios. Y entonces es cuando vienen los problemas financieros. Cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos voltear nuestro rostro a Dios. ¿Por qué? Porque la adoración a Dios que Él acepta es la adoración que se hace en espíritu y en verdad, es decir, en comunión con la verdad que es Jesucristo. El Señor Dios ha colocado a los creyentes para la práctica sacerdotal del sacrificio espiritual y ha establecido varios sacrificios espirituales. El sacrificio de la ofrenda de entrega al Señor en los recursos que nosotros tenemos y que finalmente tenemos que entender que son recursos que no nos pertenecen. El sacrificio espiritual de la alabanza, de qué manera tú estás alabando al Señor, de corazón. O a veces sigues pensando que es una alabanza aburrida, que las voces no te agradan, porque no has entendido que la alabanza no es para ti, la alabanza es para Dios. Y que tú mismo, aunque no tengas la mejor voz, tienes que hacer este sacrificio espiritual de alabar a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. El sacrificio de hacer bien y de la ayuda mutua. ¿De qué manera tú estás abriendo tu radar espiritual para ver la necesidad de los demás? Dios está llamando, queridos hermanos, a que tú y yo entreguemos nuestras vidas en respeto profundo, el sacrificio santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Ahora pasemos al capítulo 2. En este capítulo 2, Dios continúa su reproche enfocándose en la corrupción de los sacerdotes y en la infidelidad conyugal del pueblo. Los sacerdotes no habían guardado el pacto de Dios y habían guiado al pueblo al pecado, mientras que la infidelidad de las relaciones humanas, en especial en el matrimonio, reflejaban la infidelidad hacia Dios mismo. Y aquí Dios nos llama a una vida de integridad y fidelidad tanto en nuestra relación con Él como en nuestra relación con nuestras esposas o nuestros cónyuges. Capítulo 2, versículo 1 dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿qué dice? Enviaré maldición sobre vosotros, ¿y qué más? Maldeciré vuestras bendiciones. Imagínense que el Señor nos está hablando también a los pastores y que cuando yo le digo a una hermana o bendigo a una hermana, dice: ¿sabes qué? Lo que estás haciendo, como no es de mi agrado, tu bendición va a ser maldecida. No sirve para nada. Eso es lo que está diciéndole Dios a los sacerdotes. Tus maldiciones van a ser malditas. Dice: y aún he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Así que Dios nos pone ante un cuadro en el cual tú y yo tenemos que tomar una decisión. Una decisión de ser fieles a Dios. Y pone la metáfora del matrimonio.
Y recuerden que el Señor Jesucristo tiene por novia ¿a quién? A la iglesia. ¿Y qué pide Dios? Cuando le dice al varón, ¿sí?, que tiene que amar a su esposa, ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso el Señor pone esta metáfora del matrimonio. En primera de Pedro 2:9, yo se la leo, no la busqué. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas a su luz admirable. Cuando el capítulo 2 comienza, ahora pues, oh sacerdotes, ¿a quién le está hablando? A todos nosotros. Aquí está. Pedro dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Así que también nosotros somos sacerdotes. Y también a nosotros nos está hablando el pasaje. Dice el versículo 3: he aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabéis que yo os envié este mandato para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Dios está reprendiendo a los sacerdotes. Dios está manifestando su enojo en contra de la infidelidad de estos hombres. Y les dice: horrible, esos animales que estás sacrificando, pues ese estiércol que no se usa para el sacrificio, sino que se separa y se quema, ese estiércol te va a salpicar la cara. Porque no me agrada lo que tú estás haciendo. No es de mi agrado. Así que el Señor le dice a los levitas en Malaquías, versículo 7, dice: porque los labios, fíjate bien, porque los labios del sacerdote han guardado la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Quiénes eran los levitas? Ve lo que dice: y de su boca el pueblo buscará la ley. Es como cuando un predicador se pone frente a este púlpito y predica la palabra de Dios. ¿Qué busca la gente? La gente busca tratar de entender lo que el predicador está diciendo para poder hacer un cambio y una transformación de vida, porque el predicador presenta delante de la iglesia un espejo de lo que la palabra de Dios nos está mostrando, para que nosotros nos podamos ver reflejados y sepamos qué es lo que no le agrada a Dios y qué es lo que sí le agrada a Dios. Dice el versículo 8: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. No solo nos habla a los pastores, hermanos, nos habla a todos. ¿Qué hemos hecho nosotros con lo que ya Dios nos ha dado? ¿Qué estás haciendo tú con la palabra de Dios? ¿De qué manera estás obedeciendo lo que Dios te ha mandado? Eres un real sacerdocio. ¿Para qué? Para que tú anuncies las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anuncies las virtudes de Cristo, de lo que ha hecho en tu vida. Así que como sacerdotes, ¿estás haciendo acepción de personas? A este no le voy a predicar porque me cae mal. ¿De qué manera tú y yo estamos cumpliendo con este mandato divino de Dios? Dios, queridos hermanos, llama a los suyos, a ti y a mí, como sacerdotes espirituales, a ser santos delante de Él. La Biblia es muy clara. El Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Y te quiero decir que la santidad no es una forma de vida cristiana. Y a lo mejor me dices: ¿pero qué me estás diciendo, pastor? La santidad no es una forma de vida cristiana. La santidad es la única forma de vida cristiana. No hay otra. Y como sacerdotes espirituales,
espirituales, Dios exige para nosotros la misma experiencia de santidad que se manifieste en el gran sumo sacerdote que es nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice: sean santos, no como yo soy santo, sino porque yo soy santo. Y la santidad se manifiesta específicamente en la obediencia incondicional a los mandamientos de la palabra de Dios. Esa es la santidad que tú y yo debemos de vivir cada día de nuestras vidas. Y sin duda a Dios no le agradó lo que los sacerdotes hacían y les dio una terrible reprimenda usando la metáfora del matrimonio. Versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. ¿Y qué dice? Y se casó con la hija de Dios extraño. ¿Qué quiere decir esto? Finalmente el pueblo de Israel había sido elegido en las 12 tribus de Israel y el Señor les dijo: no se casen con ningún extranjero, sino que el pueblo debe de mantenerse solamente con la gente del mismo pueblo, no pueden casarse con otro. ¿Y qué hicieron estos hombres? Ya venían de un exilio, ¿verdad? Llegan a un lugar, encuentran extranjeros y esos extranjeros tenían dioses a los cuales adoraban. Y entonces esos grupos, Dios les dice: ¿te casaste con una mujer que adoraba a un Dios extraño? A esos, con esa te casaste. Y eso no me agrada. Jehová, y entonces les dice, versículo 12: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales. ¿Se acuerdan cuando Moisés establece la ley? Les acepta a los varones dar carta de repudio. ¿Qué pasaba si a un varón pues no le había agradado la mujer con la que se había casado? Iba con Moisés y le decía: ¿sabes qué? Ya no me agrada esta mujer, necesito que me des carta de repudio. Le establecía una carta y aceptaba la separación. ¿Qué hicieron estos hombres? Finalmente a la mujer que era del pueblo de Israel la repudiaron y se casaron con mujeres que eran extranjeras, lo cual a Dios por supuesto que no le agradó, porque aquí dice que Dios aborrece el matrimonio. Habla de la fidelidad, hermanos, habla de que cada uno de nosotros tenemos que amar a nuestras esposas, habla que no podemos ser desleales, porque si nosotros somos desleales, de verdad la reprimenda de Dios va a ser tremenda. Así que hace una metáfora, ¿verdad?, de la infidelidad del hombre, en el cual dice: ¿sabes qué? Te casaste con una mujer que a mí no me agrada, y a la mujer que yo te di, ¿para qué? Para que fueran uno. Y le dice: y de ese uno pudiera salir un pueblo que me glorificara a mí. No lo hiciste, te casaste con un extranjero. Y es ese Dios que nos está mostrando el día de hoy nuestra propia infidelidad. Entonces, ¿qué sucede después? Veamos el versículo 17, en donde algunas Biblias de las que tú tienes dice ahí: el día del juicio, ¿qué? Se acerca. El día del juicio se acerca.
Dice, versículo 17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Y en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Qué le cansa a Dios? ¿Qué fue lo que le cansó a Dios? Lo que le hizo sentir cansado, lo que el pueblo estaba diciendo, lo que estamos viviendo el día de hoy, queridos hermanos, la impunidad. En donde ellos decían, no, lo que yo estoy haciendo no está mal, está bien. Y el Señor lo escuchaba una y lo escuchaba otra y lo escuchaba otra vez. Y hoy pareciera ser que todo el mundo puede hacer lo que bien le parece, y como no hay autoridad en nuestro país, sino que hay un vacío total de autoridad, la gente piensa que lo que hace está bien, porque no hay quien le reprenda, no hay quien le pueda decir esto que hiciste está mal. Y nosotros vemos la violencia que se ha desencadenado en este país. ¿Por qué? Por la impunidad. Lo mismo sucedía en aquella época. El pueblo decía, no, nosotros estamos haciendo los sacrificios y estamos cumpliendo con la ley. Y el Señor le decía, sí, pero los sacrificios que estás haciendo, los estás haciendo con animales inmundos, con animales que yo no acepto, con animales que yo no quiero. Y ese estiércol que tú separas para poder hacer el sacrificio te va a privar la carne. Sin duda, queridos hermanos, este es un espejo de lo que muchos de nosotros a veces hemos hecho. Yo espero que tu vida cambie y que pueda ser diferente. Y que nosotros, hermanos, solamente estemos tratando de recordar lo que Dios quiere de tu vida y de mi vida. Así que yo, queridos hermanos, esta mañana pido al Señor de la gracia que esta palabra sobre esta profecía traiga a ti y a mí una bendición y traiga también un compromiso serio. Y la consecuencia será que el Dios esté glorificado en cada uno de nosotros y su gracia admirable se manifieste en nuestra experiencia de vida, en lo que tú estás viviendo el día de hoy y de aquí en adelante. Para concluir, te comparto 5 aplicaciones de cada capítulo para que las lleves a la práctica en tu vida diaria. Déjame prender esto. Ponme la siguiente, sí, por favor. Ahí está. 5 aplicaciones del capítulo 1 para ti. Número 1, escucha bien, valora el amor de Dios. El pueblo de Israel no lo valora. Le dijo, porque yo sé amado. Y el pueblo pregunta, ¿y en qué? La pregunta es, hermano, ¿estás tú valorando el amor de Dios? En el versículo 2 dice, yo sé amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? Y entonces les explica que él pudo haber elegido a Esaú, pero no lo eligió. Entonces, Dios te dice el día de hoy, valora, querido hermano, el amor de Dios. Número 2, evite el menosprecio de Dios, no descuides tu servicio. Dice aquí, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Recordando que lo que dice Proverbios es que el principio de la sabiduría que es el temor de Dios. Evita el menosprecio de Dios, no descuides tu servicio. Ellos hacían un servicio que no le agradó a Dios por la forma como lo hacían. ¿Cómo estás tú sirviendo al Señor? Así que Dios advierte contra ese menosprecio y el descuido en nuestro servicio a Dios. Debemos estar atentos a no caer en las rutinas o en la falta de reverencia en nuestra adoración y en nuestra obediencia. Número 3, ofrece lo mejor a Dios, querido hermano. No le des de las obras, dale de lo mejor. Cada uno de nosotros, hermanos, no cambiamos de religión. Empezamos a tener una relación personal con Dios. Dios no es limosnero. Nosotros no venimos a dar limosna. Nosotros venimos a devolverle a Dios de lo que Él nos da, porque todo finalmente es de Él. Y nosotros tenemos que entender lo que a Él le agrada. Dice, y cuando ofreceis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo?
Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Esto señala que Dios merece lo mejor de nosotros. Debemos cuidar que nuestras ofrendas y servicio a Dios sean de la más alta calidad y que reflejen, queridos hermanos, nuestra entrega y nuestro compromiso. Número 4, sé fiel en el diezmo y la ofrenda. La siguiente semana lo vamos a tratar un poco más profundo, pero sé fiel, ¿sí? Dice, en el versículo 10 dice, ¿quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbra mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré la ofrenda. Así que el Señor condena la falta de fidelidad de los diezmos y ofrendas. Debemos asegurarnos de honrar a Dios con todas nuestras finanzas, reconociendo que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Número 5, ten una perspectiva eterna. Dice aquí el versículo 11, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Adoramos a un Dios vivo. Adoramos a un Dios eterno, adoramos a un Dios con el cual estaremos tú y yo por toda la eternidad. Ponme la siguiente, sí, por favor, ahí está. Capítulo 2, 5 aplicaciones para tu vida. La primera, mantén la integridad en tus relaciones. Y en tus relaciones estamos hablando en todas, de esposo a esposa, de padre a hijo y de hermanos. Sí, él dijo en el versículo 10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues no nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Qué pide Dios de nosotros? Que seamos leales, y que seamos leales a nuestra esposa, que seamos leales a nuestros hijos, que seamos leales a la iglesia. Debemos cultivar relaciones sanas y honestas con nuestros hermanos en la fe, reconociendo nuestra unidad en Cristo, queridos hermanos. Número 2, sé fiel en tus votos y pactos. Una vez en tu vida, cuando tú te casaste y recibiste la bendición de Dios, hiciste un voto de fidelidad, un voto en el que estarías con tu esposa en la salud y en la enfermedad, en la alegría, en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza. Sé fiel, querido hermano, a los votos que tú alguna vez hiciste y cúmplelos fielmente. 3, busca la sabiduría y la instrucción de Dios. Finalmente, Dios eligió a los pastores y a los sacerdotes, dice ahí, para que de la boca de ellos busques la ley, para que de la boca de ellos busques la instrucción que Dios tiene para ti. Finalmente no somos nosotros los que hablamos, es Dios a través de nosotros. 4, evita el divorcio y defiende la santidad de tu matrimonio. A veces el egoísmo nos hace pensar que estamos bien en nuestro matrimonio, pero a Dios no le agrada el divorcio. ¿Qué necesitas hacer para poder blindar tu matrimonio? Estar pegado con Dios, amarlo, obedecerlo. Cuando la palabra de Dios dice que las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos en todo, si ese mandamiento se cumple al pie de la letra, no vas a tener problema. Y cuando el varón cumple su mandamiento que dice amarás a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, no vas a tener ningún problema. Hay 2 palabras que reflejan un matrimonio sano: amor y respeto. ¿Sí? Y con esas 2 palabras, de verdad que tu matrimonio va a estar blindado. Y 5, teme y honra a Dios en todas sus acciones. Ahí la palabra de Dios dice, ¿no es verdad que tenemos un solo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente? ¿Sabes por qué? Porque a veces se nos olvida quién es Dios y lo que quiere de nuestra vida. A veces tenemos amnesia espiritual y se nos olvida quién es Dios y se nos olvidan los votos que nosotros hicimos y actuamos deslealmente. Por eso es que esta palabra, queridos hermanos, debe de cambiar y transformar nuestra vida. Así que yo le pido a Dios
que permita que su Espíritu aplique a nuestra vida la enseñanza de este pasaje y que tomemos cada uno de nosotros la determinación de ser más semejantes a nuestro Señor Jesucristo, permitiendo que el Espíritu Santo de Dios lo produzca sin limitación alguna. Si tienes un pecado oculto en tu vida, querido hermano, pues este es el momento de confesarlo. Es el momento de que dobles tus rodillas y decirle: Señor, quiero vivir para tu gloria. Ayúdame, perdona. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Bendito Padre Celestial, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre. Ayúdanos, Padre, a poder entender quién eres tú y lo que tú quieres de nuestras vidas. Que cada uno de nosotros, hermanos, podamos aprender a valorar el amor de Dios. Que podamos voltear nuestro rostro hacia ti, Señor, y te podamos poner en el lugar que te corresponde. Que nos ayude, Señor, a poder dar un servicio pleno hacia ti, en donde estemos conscientes de a quién estamos sirviendo. Que te podamos ofrecer lo mejor, Padre bendito, porque sabemos que tú eres merecedor de todas las cosas. Ayúdanos a poder ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas y a poder tener una perspectiva eterna, finalmente sabiendo que todo lo que tenemos es tuyo, Señor, y que no nos vamos a poder llevar nada del otro lado donde estaremos contigo, porque allá no nos va a faltar absolutamente nada. Ayúdanos a mantenernos íntegros en nuestras relaciones con nuestras esposas, con nuestro cónyuge, Señor, con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestros hijos, con las personas que nos rodean, Padre, para poder reflejar tu amor incondicional sobre nosotros. Que podamos cada uno de nosotros ser fieles a los votos que alguna vez hicimos. Que podamos buscar tu sabiduría y tu instrucción para poder hacer cambios que verdaderamente puedan transformar nuestra vida, cambios radicales. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos quitar de nuestro diccionario la palabra divorcio. Que podamos ofrecerte a ti nuestra fidelidad. Y que aunque sabemos que el matrimonio a veces es complicado, Padre, cuando te tenemos a ti, tú allanas el camino y nos ayudas para poder continuar y seguir adelante, Señor, en ese camino de santidad que tú has establecido. Ayúdanos a ser temerosos de ti y a poderte honrar en todas las acciones que nosotros hacemos cada día de nuestras vidas, a poder tomar las mejores decisiones, sean simples o sean trascendentales, para que tú, Padre bendito, nos ayudes a poder quitar esta infidelidad de nuestra mente, de nuestro corazón, y podamos honrarte a ti como el único Dios verdadero. Bendice, Señor, a cada hombre y cada mujer que ha escuchado esta palabra, y que esa palabra, Padre bendito, pueda reflejar quién eres tú y lo que tú quieres de sus vidas. Oramos a ti en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.